Ok, continuando con el tema de las herramientas estadísticas, a continuación vamos a trabajar el tema del diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es una herramienta estadística muy importante ya que nos ayuda a identificar de manera cuantitativa cuáles son las causas sobre las cuales tenemos que trabajar, pues para resolver un problema. Este principio se originó o fue establecido por un economista de nombre Vilfredo Pareto. Y este principio se utilizó para, perdón, en este caso para ver o analizar la forma en que se distribuía la riqueza de un país en relación a la población que la conforma. Este principio decía que, por ejemplo, de la totalidad de un país, se analizaba, por un lado, la riqueza contra la, el porcentaje de población que la poseía. Entonces, este economista llegó a una conclusión, obviamente haciendo un análisis estadístico, en el cual determinó que solamente un 20% de la población contiene el 80% de la riqueza, ¿sale? Es decir, solamente un 20% de familias o de personas contenía el 80% de la riqueza del total de una población o de un país. Este es un principio que, por lo menos aquí en México, sigue estando vigente. Si hacemos un estudio sobre las familias más ricas o más poderosas aquí de México, vamos a ver que comparadas con el total de la población, pues quedaría perfectamente en este porcentaje. Ahora, este principio que fue planteado desde un punto de vista de economía, pues se aplica también para el análisis de problemas tanto administrativos como problemas que tienen que ver con la mejora de procesos industriales. El diagrama de Pareto, dado esta relación de porcentaje, también es conocido como diagrama 80-20, ¿sale? Entonces, si el día de mañana yo estoy en una empresa y me dicen, ¿sabes qué? Hazme un diagrama de Pareto, pues sabemos a qué hacemos referencia. Y si me dicen, hazme un diagrama 80-20, pues también sabemos que es un sinónimo del diagrama de Pareto, ¿de acuerdo? Ahora, como yo les decía, este es un principio que se originó desde el punto de vista económico, pero como ya les dije anteriormente, también nos sirve para identificar problemas al interior de los procesos y pues también vamos a asumir que de un problema que yo tengo en mi proceso, de todas las posibles causas que yo haya identificado en mi diagrama mejor causa-efecto, de todas estas, solamente son 20% las cuales importan o se llaman 20% vitales que me van a ayudar a resolver el 80% del problema. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy capaz de identificar este 20% de causas vitales y emprendo acciones de mejora con el objetivo de corregirlas y resolverlas, en automático voy a resolver ¿qué? El 80% de mi problema. Obviamente, para llegar al diagrama de Pareto, pues previamente tuve que haber hecho un causa-efecto para identificar las posibles causas. Después del causa-efecto tuve que haber aplicado una lista de verificación para cuantificar la frecuencia de aparición de estas causas que enlisté. Una vez que ya tengo los datos de la lista de verificación, entonces ya puedo generar un diagrama de Pareto. ¿Sale? Ahora, vamos a ver cómo se construye el diagrama de Pareto. El diagrama de Pareto es, básicamente es una herramienta gráfica, ¿sale? Está compuesta por dos gráficas, una gráfica que es un histograma y un polígono de frecuencia acumuladas. Hasta este punto de la materia, quiero pensar que ya todos saben hacer un histograma y saben hacer un polígono de frecuencia acumulada. Eso a estas alturas no debería ser o no debería representar mayor problema. Ahorita vamos a ver en una diapositiva cuál es la forma
en que se genera el diagrama de Pareto. Pero bueno, de manera general, como yo les decía, los pasos para construirlo, pues en primer lugar tenemos que tener de forma clara, bien definido el problema que estoy analizando, ¿sale? Una vez que yo ya tengo definido y delimitado el problema que estoy analizando, pues sería cuantificar o identificar, mejor dicho, las posibles causas que originan el problema y posteriormente cuantificar su frecuencia de aparición. Una vez que yo ya cuantifiqué la frecuencia de aparición de las posibles causas, esto, como decíamos anteriormente, a partir de una lista de verificación, pues con los datos que yo obtengo de esa lista, como bien dice acá, los vamos a ordenar de mayor a menor frecuencia de aparición. Posteriormente, pues vamos a calcular distribuciones acumuladas, porcentuales y porcentuales acumuladas para cada categoría. ¿Sale? Esto también ya lo saben hacer. Vamos a trazar un histograma de frecuencias y vamos a trazar un polígono de frecuencias acumulado y el paso número 5 pues es analizar el gráfico. ¿De acuerdo? Bueno, en esta, como pueden ver, aquí está la forma del diagrama de Pareto. Como les comenté hace rato, está compuesto por un histograma, que el histograma serían estas barras que yo tengo acá. Y esta línea es mi polígono de frecuencia acumulada, o que también lo conocemos con el nombre de ojiva. Ahora, si se dan cuenta, en el eje X de mi diagrama de Pareto, tengo las posibles causas o, en este caso, para este problema en particular, los defectos que se presentan en un cierto proceso. Entonces, en X siempre van a estar las causas o defectos que inciden en el problema, siempre ordenados de mayor a menor frecuencia. Ahora, aquí es algo importante porque luego muchas veces no saben construir esta parte. Acá tenemos dos ejes Y. Este primer eje Y representa frecuencia acumulada, no frecuencia relativa, frecuencia acumulada. Y de este lado tenemos frecuencia acumulada, pero porcentual, ¿sale? Estaríamos acá diciendo que si el total, por ejemplo, de mis frecuencias acumuladas, por ejemplo, acá quiero pensar que fue 750, pues 750 representa el 100% de los datos, ¿sale? 650, el 90%. Por acá 350, el 50%, ¿sale? Y bueno, es importante que nosotros identifiquemos y demos las escalas correspondientes a mi diagrama, ¿sale? Ahorita vamos a ver un ejercicio para que vean cómo se genera esto, pero bueno, es importante que vean la forma que tiene el diagrama y que vean cómo están las gráficas del histograma de mayor a menor frecuencia y cómo parte esta, aquí lo ideal, bueno, aquí por la gráfica, pero aquí lo ideal es que llegue aquí al 100%, ¿sale? Una vez que ya tenemos el diagrama hecho, pues no quiere decir que ya hemos terminado, sino que lo que tenemos que hacer es interpretarlo. Ahora, ¿cómo se interpreta este diagrama? Pues básicamente vamos a ubicar bajo el principio del 80-20 dentro de esta columna que es frecuencia acumulada, el 80%, vamos a trazar una línea horizontal segmentada y hasta que toque el polígono de la ojiva, vamos a bajar de forma vertical. Perdón, me estoy yendo. Y todo lo que esté hacia acá de esta línea, lo vamos a considerar como los pocos vitales o básicamente las causas sobre las que yo tengo que trabajar para resolver mi problema, que en este caso tendría yo que trabajar sobre qué, sobre el defecto de que está reventada y que tiene un defecto en costura, ¿de acuerdo? Estos que quedan de este lado en esta primera instancia no se consideran importantes y reciben el nombre de muchos triviales.
triviales o sin importancia, ¿sale? Entonces, aquí es importante que cada vez que generemos un diagrama de Pareto, nosotros hagamos una conclusión o una interpretación del diagrama. Porque si en el ejercicio o en el problemario o en el examen yo les pido hacer un diagrama de Pareto y lo único que me hacen es la gráfica, pues no va a contar como válido. Porque pues la gráfica en sí, la gráfica por sí sola no me dice nada. Yo tengo que interpretar. Por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería la conclusión a la que llegaríamos? Pues diríamos que las causas sobre las que debe trabajar para resolver el problema. Ahorita lo ponemos de manera general porque no sé en sí cuál es el problema específico. Le ponemos son y ya le pongo acá reventada y postura. Entonces, cuando hagamos una evaluación o una revisión del diagrama de Pareto, ¿qué es lo que yo voy a tomar en cuenta? Pues en primer lugar, que el diagrama esté construido de manera correcta, que es como lo tenemos acá, y que tenga su conclusión. Es importante que vean cómo es la forma de diagrama de Pareto, porque muchas veces en los exámenes y durante muchas generaciones, pues hacen su diagrama y pues muchas veces me hacen así, cosas así, y así no es el diagrama, ¿sale? O hacen algo así. A lo mejor el histograma lo hacen bien, pero hacen así, y así no es, ¿sale? Entonces, ahorita que veamos el ejemplo de construcción, vamos a ver cómo se grafica este. Voy a dejar de compartir esta para que pasemos al ejercicio que vamos a revisar. Este es un ejercicio en el cual se presentan o se analizan los defectos en una línea de ensamble, ¿sale? Si dan cuenta, esta tablita que tengo acá no es otra cosa más que una lista de verificación, ¿sale? Y bueno, esta lista de verificación, como podemos ver, pues presenta mucha información. Aquí, por ejemplo, la fecha, bueno, no la está dando, pero aquí lo que me interesa es esta parte. Aquí tenemos los tipos de defectos por los cuales se está rechazando a cada uno de los componentes. Por ejemplo, tenemos un primer defecto, que es el de porosidad. Tenemos otro defecto que tiene que ver con el llenado, maquinado, molde y ensamble. Déjeme conectar otra vez mi tableta porque está, no sé por qué es así. Ok, entonces ahí tenemos los defectos. Déjeme abrir la pizarra digital mejor para pasarnos. No sé por qué me está dando problemas acá la tableta. Y bueno, vean que tenemos defectos y a la vez, voy a dejar la tableta porque si no, no va a dejar de parpadear. Entonces les decía, acá tenemos cada uno de los defectos o las razones por las cuales se están rechazando las piezas. Decíamos, es porosidad, es llenado, maquinado, molde, ensamble. Pero vean aquí que también tengo identificados pues los procesos, ¿no? Aquí se entiende que se están fabricando tres tipos de piezas, que son piezas chicas, piezas medianas y piezas grandes, ¿sale? Entonces, aquí es cuando tenemos la lista de verificación en la cual está dividida por proceso, por línea o por máquina, puedo generar dos tipos de diagrama de Pareto. Puedo generar un diagrama de Pareto general y uno estratificado o de segundo nivel. ¿Cuál sería el diagrama de Pareto general? Pues el que me represente cada uno de los defectos contra su total de frecuencia de aparición, sin importarme el departamento en el que se generaron, ¿sale?
en el Pareto general vería yo cuáles son los defectos que se presentan con mayor frecuencia, que sin hacer el diagrama yo aquí lo puedo ver con esta suma, ¿sale? Que es esta de 60 que corresponde al de llenado. Podría decir que de forma general el llenado es el problema que se presenta con mayor frecuencia, ¿sale? Pero si quisiera yo analizar cada departamento en particular desde el punto de vista de Pareto, pues ahí ya correspondería hacer un diagrama de segundo nivel. Únicamente puedo hacer, por ejemplo, un diagrama de Pareto para el departamento piezas chicas, piezas medianas y piezas grandes, ¿sale? Entonces con eso ya podría yo hacer mi análisis. Voy a copiar esto y nos vamos a ir a la pizarra del whiteboard para poder hacer el diagrama. Porque aquí no sé por qué la pizarra me está dando problemas. Entonces, denme chance que cargue tantito esto. Está un poco lento. Aquí otra recomendación es que recuerden que el primer paso del diagrama de Pareto es ordenar las frecuencias de mayor a menor. Entonces aquí lo que vamos a hacer es pues para no estar escribiendo los nombres de cada uno de los defectos, pues los vamos a identificar por letras. Vamos a hacerlo acá. Y ya ahorita nos pasamos a la tableta. Por ejemplo, el primer defecto es porosidad. Vamos a ponerlo acá, que mareo un poco. Por ejemplo, este sería A, B, C, D y E. ¿Sale? Entonces, yo aquí voy a hacer el paso 1, que es ordenar de mayor a menor. ¿Cuál es la de mayor frecuencia? A ver, espérenme, es que estoy abriendo el whiteboard para que nos pasemos a la tableta. Nos vamos a pasar a la tableta para escribir, a la pizarra, perdón, para poder ejemplificar un poco más. Y ahorita les comparto de nueva cuenta la pantalla. A ver, les voy a compartir la pizarra porque no sé aquí el Excel porque me está dando problemas con el lápiz. Bueno, entonces decíamos, aquí ya estamos en el whiteboard. Aquí tengo la misma tabla. Entonces este va a ser el defecto. Dijimos que este va a ser el A. Este va a ser el B, C, D y E. Y bueno, vamos a hacer el paso 1, que es ordenar de mayor a menor frecuencia. Entonces, aquí voy a poner una tablita. Le voy a poner acá los defectos. Y vamos a poner frecuencia. ¿Sale? Entonces, ¿cuál es el defecto que tiene la mayor frecuencia? Pues es el B, que corresponde a llenado y que es de 60. Lo voy a poner acá les digo, para no escribir otra vez llenado, simplemente pongo la letra con la que se identifica y la frecuencia que sería 60. El siguiente es porosidad, que lo estoy identificando con la letra A y corresponde a 33. Después seguimos con molde, que sería la letra D y corresponde a 16. ¿Sale? Después tenemos ensamble, que sería la letra E, que es 6. Y finalmente maquinado, que es la letra C, que es 5. ¿Sale? Aquí ya tengo ordenadas mis frecuencias de mayor a menor. Ahora, aquí lo que tengo que calcular simplemente son dos cosas. Frecuencia acumulada y frecuencia acumulada, pero porcentual. Ok, ahora, frecuencia acumulada, acuérdense que pues es simplemente ir acumulando la frecuencia relativa. Por ejemplo, en el defecto B
que su frecuencia inicial es 60, como no hay ninguna otra frecuencia anterior a ella, pues frecuencia acumulada va a ser 60. Para la A, que es 33, ya tenemos una previa, ¿no? 60 más 33, teníamos que es 93, ¿sale? Y vamos acumulando así sucesivamente. En este caso, la que sigue sería 93 más 16, que me daría una frecuencia de 109. Después más 6 serían 115. Y finalmente más 5 serían 120. Ese es el total de la frecuencia acumulada. Y la frecuencia porcentual, pues simplemente es ver, esta es porcentual, pero ven que también es acumulada, no es relativa. Simplemente es ver qué porcentaje representa esta frecuencia acumulada de este total. Mi total es 120, pues si en esta primera es 60, de 120, pues obviamente va a ser el 50%. Entonces, acá sería 50%. Aquí lo ideal es que lo expresemos en porcentajes. 50%. Ahora 93, pues aquí simplemente vamos a hacer 93 entre 120, de ahí por 100. Este sería el 77.5%. Ahora vamos a hacerlo con 109. Sería el 90.8%, 90.83%. Vamos a hacerlo con 115. 115 entre 120. A ver, 115 entre 120. Es el 95.83 acá. Y obviamente esta última va a ser 100%, ¿de acuerdo? Bueno, hasta ahí pues ya tengo lo necesario para generar mi gráfico de Pareto. Vean que ya tengo ordenados de mayor a menor, que fue el paso número 1, el paso número 2 y 3, frecuencias acumuladas y frecuencias porcentuales. Ahora voy a hacer mi gráfica. Voy a ver si puedo usar esto. No. Vamos a tratar de hacerlo. Bueno, yo lo voy a hacer como estoy aquí con el lápiz de la tableta. Voy a tratar de hacerlo lo más derecho posible. Y bueno, voy a trazar primero el eje. Acuérdense que esta lleva dos ejes. Ya me fui, no me fui tan derecho, pero bueno. Y acuérdense que en X dijimos que iban a ir los defectos, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a poner el defecto B, el A, el D, el E y finalmente el C. Y la frecuencia, acuérdense que este primer eje es frecuencia acumulada. ¿Vale? F mayúscula. Y esta, el total de la frecuencia va a asumir, o el valor más grande de ese eje va a ser igual a este, ¿no? Que es el total, que sería 120. Y yo ya aquí puedo representar la distribución como yo quiera. Por ejemplo, 120, pues más o menos por acá la mitad, le pongo que es 60. La mitad de 60, pues sé que es 30. Y acá serían 90, ¿no? Luego 30, 60, 90, 120. ¿Esto para qué lo hice así? Pues para que me quede en concordancia con este otro eje que voy a dibujar aquí, que bueno, no me quedó tan derecho, pero acuérdense que es también frecuencia acumulada, pero porcentual. Entonces, vean, si 120 es el total de mis datos, representa en consecuencia el 100%. Entonces, 120 acá es
100%. 60 es el 50%. 30 sería el 25%. Y 90 sería el 75%. Ahora voy a dibujar, acuérdense que estas son dos gráficas, histograma y polígono de frecuencias. Entonces, el histograma, recuerden que siempre se dibuja cada una de las categorías o los defectos contra su frecuencia, pero relativa, ¿sale? Porque aquí es a veces donde se equivocan. En lugar de poner frecuencia relativa, ponen frecuencia acumulada y entonces pues ya no funciona esto. Entonces, frecuencia relativa, acuérdense que es esta, ¿sale? Entonces voy a empezar defecto B con una frecuencia de 60. Entonces el B sería su barra, algo así. El A con 33, vamos a poner algo por acá así. El D con 16, algo así. El E con 6, algo así. Y el último con 5. Ahí está mi histograma. Vean, las barras siempre van de esta forma, de mayor a menor frecuencia. Y ahora lo que voy a hacer es dibujar el polígono de frecuencia acumulado. Lo voy a poner de otro color para que vean cómo se parte. Este es cada uno de los defectos contra su frecuencia. Aquí sí es acumulada porcentual. Entonces vean que, por ejemplo, el defecto B le corresponde que 50%. Entonces el 50% siempre va a ser aquí. Entonces ahí no hay pierde, ahí marco el punto. Para el A corresponde un 77.5. Entonces 77.5, ahora sí que aprox por ahí. El D es 90. Vamos a ponerlo por acá. El E es 95. Vamos a ponerlo por acá. Y este sería 100. Bueno, ahí me varía un poquito, pero bueno, no hay tanto problema. Ya ustedes, si lo hacen con regla o en hoja cuadriculada, pues les tiene que quedar mejor. Entonces vean que hasta acá lo que ya hice fue construir mi diagrama de Pareto. Ya hice el polígono de frecuencias acumuladas y mi histograma. Ahora, ¿qué viene? Pues identificar cuáles son las causas sobre las cuales voy a trabajar. Y como dije, lo primero que tengo que hacer es identificar el 80% sobre este eje. Trazo mi línea segmentada hasta que toque el polígono. Y una vez que toque el polígono, pues bajamos y vean que en este caso está tocando, digamos así, que esta barra a la mitad de la categoría A. Aunque lo toque a la mitad, pues yo ya la tengo que considerar como un problema a resolver. Y entonces diríamos que los pocos vitales pues corresponden a toda esta área. Y de este lado vamos a tener los muchos, pero triviales, o los muchos, pero sin importancia. Y bueno, aquí ya estoy visualizando los problemas sobre los cuales tengo que trabajar para reducir los defectos en esta línea de proceso, que serían los problemas B y A, que corresponden a las categorías porosidad y llenado. Y entonces, por ejemplo, acá puedo hacer mi conclusión o mi interpretación. ¿Cuál sería mi conclusión? Pues palabras más para palabras menos, que se debe trabajar sobre los defectos B y A. Dijimos que corresponden a porosidad y llenado. Para mejorar el proceso. Y hasta aquí ya estaría haciendo una conclusión correcta de mi diagrama, presentando mi gráfico y con su conclusión. Ahora, ¿cómo veríamos que efectivamente las estrategias o las acciones que yo ya implementé, porque aquí ya identifiqué que tengo que trabajar sobre porosidad y defectos, y llenado, perdón.
¿Cómo sé que estos defectos van a disminuir? Pues obviamente tendría yo que implementar un plan de mejora. Pues no sé, ahí se tendría que ver si son los materiales, si se tiene que cambiar el material, ajustar la máquina, no sé, lo que se tenga que hacer o lo que yo considere necesario hacer, pues implementarlo y volver a generar un nuevo diagrama de Pareto. El nuevo diagrama de Pareto, ¿cómo debería ser? ¿O qué aspecto tendría que tener para decir, ah, mira, pues sí, las acciones que tú implementaste, pues están funcionando, pues tendría que tener este aspecto. Si se supone que yo trabajé sobre estos dos y estos dos ya los resolví o los estoy resolviendo, entonces el nuevo diagrama de Pareto tendría que tener este aspecto. O ese sería el aspecto ideal. Que entonces ahora el no importante sea, por ejemplo, la categoría D, la E, la C, y aquí al final tengamos B y A. Es decir, si en un inicio estos eran los más importantes, con las acciones de mejora, pues tienen que pasar ahora a ser los triviales. Y puede darse el caso que a lo mejor a la hora de ajustar esto, probablemente estos también se mejoren, y si no se mejoran, pues entonces ahora ¿qué tengo que hacer? Pues ahora trabajar sobre estos para ir mejorando mi proceso de manera consecutiva. Ahora, hace rato les decía, puedo hacer diagramas de Pareto de primer nivel o generales y de segundo nivel o secundarios. Este que yo acabo de hacer aquí sería mi Pareto general del proceso o de primer nivel. ¿Sale? Si quisiera yo hacer un diagrama de Pareto de segundo nivel, ¿cómo lo haría? Ah, pues lo tendría yo que hacer por departamento. Por ejemplo, tendría yo que hacer acá. Aquí podría sacar un diagrama, un Pareto para piezas chicas, un segundo Pareto para piezas medianas y acá un tercer Pareto, pero para piezas grandes. ¿Y esto cómo lo haría? Pues lo mismo, simplemente es identificar los defectos que para los tres departamentos son los mismos, pero ya no puedo tomar esto como total de frecuencia, sino que tendría yo que contabilizar aquí su frecuencia, su frecuencia y su frecuencia. Por ejemplo, acá son 3, 5, creo que acá son 7, 5, 10, aquí son 12, acá son 2, acá son 3 y acá son 2. Y con estas frecuencias, por ejemplo, armaría yo el Pareto de piezas chicas. Acá son 5, 10, 15, acá por ejemplo son 16, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 33. Aquí es 1, acá son 6, acá son 2, ¿sale? Acá son 10, acá son 15, 2, 7 y 2. Entonces vean, por ejemplo, si quisiera yo hacer el Pareto de piezas chicas, vamos a ponerlo por acá, tendría yo que hacer algo similar así. Poner otra vez acá defectos, pero acá ya sería piezas chicas, ¿sale? Y su frecuencia. Por ejemplo, aquí vemos que la que mayor impacto no fue porosidad. Ah, no, sí sigue siendo acá llenado, perdón. Sigue siendo la categoría B. Entonces acá sigue siendo categoría B la más grande, que sería una frecuencia de 12. De ahí le sigue la categoría A con una frecuencia de 7. Después la categoría D con una frecuencia de 3. Después C con 2 y E con 2. Y aquí pues básicamente es volver a repetir el procedimiento. Calcular frecuencia acumulada y frecuencia acumulada pero porcentual. Y una vez que ya tengamos, por ejemplo, acá sería 12, 19, 22, 24, 26. Calculamos los porcentajes y hago otra vez mi gráfica y vuelvo a interpretar, pero ahora por departamento. Por ejemplo, en el departamento de piezas chicas, vamos a ver que sigue influyendo el defecto que más se presenta. Por ejemplo, veamos,
mejor sin necesidad de hacer el diagrama. Para piezas chicas, pues va a ser llenado y va a ser porosidad. Para el de piezas medianas, pues también sigue siendo llenado y porosidad. ¿Sale? Y para el de piezas grandes, pues también sigue siendo llenado y porosidad. Realmente no varían entre departamentos. Aquí lo interesante del diagrama de segundo nivel es que nos permitiría identificar en cierto momento si en algún departamento hay algún defecto que esté influyendo de manera más importante en comparación al general. No sé, vamos a suponer que en un departamento, en lugar de ser porosidad y llenado, fuera maquinado, ¿no? Que por ejemplo acá tuviéramos 22. Entonces diríamos, ok, de manera general son estos dos, pero en piezas grandes es A y C, ¿no? Bueno, entonces espero que les haya quedado un poco claro o clara la idea de lo que es un diagrama de Pareto. Realmente no es nada complicado, simplemente es una herramienta gráfica. Recuerden tener cuidado a la hora de construirlo, dar bien, en este caso, las escalas de los ejes y graficar de manera correcta, así como incluir la conclusión pertinente en el contexto del problema. Gracias.